Bueno, pues vamos a continuar. Muchísimas gracias. Hay más gente por ahí todavía que va a llegar en un momento más, pero vamos a empezar, ¿no? Está ahora el turno del doctor Carlos Gutiérrez Bracho. Es una conferencia. Le hemos pedido que la corte un poco para que haya posibilidad de diálogo al final, porque, como saben, el tiempo ha sido nuestro enemigo hoy. Él es egresado de la UNAM. Es periodista y divulgador de ciencia, integrante de la redacción de Conectas, donde ha editado trabajos premiados a nivel internacional. Y deje presumirles que uno de ellos fue las fichas de Coca-Cola, de PopLab y Conectas. Ok. Es académico investigador de tiempo completo del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad de Guanajuato, De de la Veracruz. Universidad perdón, de Veracruzana, perdón por el lapsus. Es una interesante formación porque él, además de su carrera periodística, se ha especializado en cuestiones literarias, artísticas, de lenguaje, pero además de teatro, porque también es actor. En 2012 fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, coautor de varios libros y coeditor de la revista Investigación Teatral, también de la Universidad Veracruzana. Carlos, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Pues muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por este evento. Creo que necesitamos más eventos de este tipo. Necesitamos pues formarnos todos más. ¿No? Ahora que veía las estupendas investigaciones que nos presentaron hoy, además de gente que yo admiro como Alejandra, que admiro y he seguido su trabajo, pienso lo difícil que es nuestro trabajo. Y esto que les estoy diciendo va a colación con el tema que les estoy proponiendo hoy, que es del dato duro a la narración poderosa. En esta breve semblanza que Arnoldo me hizo favor de presentarme, también va implícita una preocupación, yo creo que casi la tengo en el ADN, que es cómo contar historias. Y una de las cosas que más me ha preocupado, y lo llevo en todos los terrenos en los que trabajo, es cómo narrar. Me he dado cuenta y una de mis grandes conclusiones es que nosotros somos lo que somos como comunidad, como sociedad, como humanidad, porque narramos. Me he llevado incluso a la tarea, eso no lo voy a hacer hoy, pero en algún momento lo he hecho, me he llevado a la tarea de pensar las pinturas rupestres y digo, la pintura rupestre no es una receta de cocina, es una narración. Alguien nos quiere contar algo que fue importante para esa persona o para ese grupo de personas. Entonces, para mí el periodismo también significa eso, entender nuestras investigaciones como historias, ¿no? Y tenemos que entender cómo presentamos nuestros trabajos, dónde nos ven. Ha venido evolucionando el tema de cómo vemos los trabajos periodísticos y miren el dato que les estoy poniendo ahí en la pantalla. Ahora el 75, no se ve. Ah, no sé cómo tengo, no se ve, ¿verdad? Ya está. Bueno, ahorita lo van a ver. Pensé que lo estaban viendo. Ahí está. Este, el 75% de la población mundial ya tiene un celular. Es decir, que nosotros tenemos en nuestra palma, tenemos el poder de la información, el poder de la comunicación. Eso está muy bien, pero también es un problema, porque tenemos demasiada información en la palma de nuestra mano. Y cuando nosotros hacemos una investigación periodística, queremos que nos miren y queremos que todo el mundo nos vea y nosotros nos entusiasmamos un montón, pero resulta que competimos con millones de datos que están en la palma de nuestra mano. Y eso es un problema. Ese es precisamente de lo que vengo a hablarles hoy. Un poco, bueno, voy a ir muy rápido. Ahí te pido, Arnoldo, que me digas cuando falten unos 5 minutos antes de los 20. Me voy a ir más o menos rápido para que alcance a compartirles lo que tenía pensado para hoy. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros? Miren esta imagen. ¿Qué ven? Ven árboles, ¿no? Algún periodista de ciencia podrá haber ido a ese bosque y podrá decirnos con detalle qué tipo de árbol es, qué problemática tiene. Se podría emocionar contándonos incluso hasta el color de las hojas. Nosotros como periodistas lo vemos así. ¿Qué ve nuestro público cuando lo ve en el celular? Ve esto, otro árbol. ¿Qué más ve? Otro árbol. ¿Qué más ve? Otro árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol. Y así está nuestra investigación. Así la ve nuestro público. Así. Ese es nuestro mayor reto. Hacer que convertir ese bosque de información, digamos, y de datos
en algo que la gente pueda ver. Nuestra investigación es como una aguja en un pajar. Y me gusta esta imagen que les propongo acá porque la aguja tiene un puntito rojo, ¿no? Y el puntito rojo que parecería una nimiedad es quizá lo único que le permite a alguien poder encontrar esa aguja en ese pajar, el puntito rojo. Para mí, el contar historias, el saber contar nuestras historias periodísticas es ese puntito rojo. Es poder decir, mírame, aquí estoy, veme, ¿no? Voltéame a ver. ¿Cuáles son los errores básicos que solemos cometer cuando cubrimos temas ambientales o temas de ciencia en general? Uno, no preguntar lo que no conocemos. Generalmente como periodistas nos gana el ego y nosotros vamos con los expertos compitiendo, ¿no? Así de yo sé la misma información que tú más, yo sé más que tú. Ese es un error. Creo que nosotros tendríamos que ponernos por abajo de la información y tratar de llegar incluso con los expertos como si fuéramos adolescentes, niños y con la humildad suficiente como para decirle al experto, eso ayuda, ¿eh? Es un tip, decirle al experto, no entiendo mucho del tema del que me vas a hablar, ¿me puedes explicar con detalle y con cuidado? Y el experto les va a ayudar de entrada a bajar la información. Otro error es no tomarnos el tiempo para entenderlo bien. Quizá no es nuestra culpa, ¿eh? Porque luego las redacciones y los tiempos están en nuestra contra y trabajamos a todo lo que da y no nos tomamos ese tiempo, pero es muy necesario. De ahí que también creo que es necesario que nos vayamos especializando en diferentes temas, ¿no? Que no queramos abarcar todo. Sé que es difícil y menos ahora que no hay tantas fuentes de trabajo, sé que esto es muy difícil, pero en la medida de lo posible hay que tratar de hacerlo para poder entender con más detalle la información. Lo veíamos en la charla primera de la mañana, es que yo decía, pues que ni me había cuestionado el concepto y ahora me dicen que no lo confunda como en este otro y yo los veo similares y me resulta muy fácil ir a Google y decirle, dame un sinónimo y porque lo resuelvo, ¿no? Pero tendríamos que tratar de no resolver, sino tratar de comprender mejor. Otro error, el que les decía, hablarle de tú a los especialistas y también comunicarnos con el público como si nuestro público fueran expertos. Nuestro público no tiene por qué saber del tema como nosotros lo sabemos o como lo sabe el experto. Tendríamos primero que darle su lugar al experto de experto y nosotros no ponernos en competencia con él y hablarle a nuestra audiencia como si no supieran del tema. Parece que es un muy buen ejercicio porque nosotros tenemos que entender que vamos a un público masivo. Yo editaba una revista de ciencia que se distribuía en todo el país y siempre les decía yo a los periodistas, tienes que entender que esta revista la va a comprar el señor de las lomas, que tiene todo el dinero del mundo y que ve todo lo que se imagina, y también el señor del ranchito en Sonora que nunca ha salido de ahí. Los dos te tienen que entender y los dos se tienen que apasionar con lo que estás publicando. ¿Cómo le haces? Buena pregunta, ¿verdad? Em, esta frase me la compartió una periodista especializada en ciencia de Costa Rica que se llama Katiana Murillo y ella dice, si el periodista no entiende, el público tampoco. Si nosotros no estamos entendiendo la información, nuestros lectores tampoco. Y le voy a agregar una cosa más. Si nosotros no nos apasionamos con nuestra investigación, como los dos periodistas que vimos hace rato, que eran muy apasionados, el público tampoco se va a apasionar. Y esa es una regla, bueno, yo que, como les comentó Arnoldo, me he dedicado al teatro, esa es una regla de oro. Si yo no me divierto, el otro tampoco se divierte. Si yo no me apasiono como periodista, el otro no se va a apasionar como periodista. No le podemos pedir a nuestro público lo que nosotros no estamos teniendo. ¿Cuáles son, de acuerdo con Radar Climático, las principales tendencias periodísticas cuando cubrimos temas, bueno, en este caso en cambio climático? La primera, y claro que se puede aplicar para otro tipo de fuentes, no necesariamente cambio climático, que normalmente los periodistas hablamos solo de los impactos de los fenómenos y de la urgencia que se necesita para enfrentar la situación. Nos lo estaban diciendo hace rato también con el caso de los temblores, ¿no? O de los fenómenos trágicos, ¿no? Nada más nos enfocamos ahí. Y el problema de eso es que el lector se queda siempre con una sensación de impotencia. No puedo hacer nada. O sea, si me hablas de que
vienen los huracanes y ahí estamos rodeados de una temporada de huracanes. ¿Yo qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada. Y también hay una especie de anestesia hacia la información. La otra, digamos, es que generalmente solemos mostrar historias desde lo trágico y lo pesimista. Y creo que ahí, como editores, tenemos un vicio, ¿no? Y pensar que esto es lo que vende, porque genera morbo. Eh, Es morbo, vende y entonces lo ofrezco. El problema es que todo eso tiene efectos. El otro es que el público ya se resiste a informarse, ¿no? Ya no quiero saber más porque no me gusta, me pone nervioso y no puedo hacer nada. Y entonces ahí vamos perdiendo pues lectores o público. Hay tres caminos que les quiero proponer para encontrar temas sobre cambio climático y medio ambiente que me parecen bien interesantes, bien claros, ¿no? Uno, pensar en lo local, es decir, reportear desde lo local o regional, pero con una mirada a lo global. Y aquí les traigo como ejemplo una historia de Corriente Alterna que fue premiada y que a mí me gusta mucho desde que la escuché por primera vez. Me pareció muy provocadora porque la pregunta básica parte desde lo que uno ve todos los días en el mercado o en el supermercado. ¿Por qué hay plátanos todo el año? Y eso me parecía bien interesante porque parte precisamente de lo local, de lo que yo veo, y nos presenta una mirada más global. En este caso, en Tabasco, nos habla de las condiciones laborales de las mujeres que están trabajando en la siembra, cosecha de plátanos, pero lo podemos pensar en otras comunidades a nivel mundial. Podemos fácilmente hacer ese tránsito. Pero yo como lector me lo pregunto desde el título, ¿no? Ya me está provocando. La otra, esto lo voy a poner, bueno, los muestro, es aprender a contar historias. Y ahorita les pongo un poquito la que tengo acá en video, que es también otra historia que me gusta un montón. Es aprender a ir a hacer esta reportería a campo y buscar estos detalles que siempre se nos presentan, pero luego no estamos atentos a captarlos y a poderlos llevar a nuestras investigaciones. Y ahí podemos encontrar historias de luchas, de solidaridad, de transformación o incluso si vamos a hablar con científicos, también los científicos son seres humanos, no son estatuas que están metidas ahí en un laboratorio, también sufren las investigaciones, también tienen sus particularidades. Llegar a esas historias nos permite encontrar material para poder contar historias. Esta se llama Los Niños de la Zafra, es de un colega de Quintana Roo que se llama Ricardo Hernández, la publicó en Gato Pardo, si mal no recuerdo. Y miren cómo empieza, nada más se las voy a leer así rápido. Oye, Carlitos, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo? Vuelvo a preguntar. Ay, perdón, que está muy chiquita, ya estoy un poco ciego. Dice, vuelvo a preguntar ante su extrañeza. Sí, ¿cuándo cumples años? No sé. ¿No sabes cuándo naciste? ¿Qué? ¿Sabes qué es un cumpleaños? Es como cuando compran pastel, dice lanzando machetazos a la tierra. Exacto. ¿Nunca has tenido un pastel de cumpleaños? Nunca. Es tan sencilla la anécdota, seguramente pasó de una manera muy circunstancial en el momento de la reportería y sin embargo es tan reveladora, es tan potente, ¿no? Nos puede hablar de lo que significa la vida para ese niño llamado Carlitos, ¿no? La otra forma de encontrar historias es la fiscalización, ¿no? Fiscalizar la labor de estados, la labor de empresas, la labor de organizaciones. Aquí les traigo nada más como una invitación si quieren entrar a verla. Es una investigación que tuve la oportunidad de liderar junto con el equipo de redacción de Proceso, ¿no? Que se llamó Depredadores del Bosque y donde los colaboradores de Proceso se fueron a diferentes partes del país a contarnos cómo se estaban talando los bosques en el país. Y luego nos quejamos de que tenemos problemas de medioambientales, ¿no? Y ahí podíamos ver lo que se estaba haciendo y cada uno de los reporteros podía ir y contarnos lo que se estaba viviendo en cada uno de los lugares. Eh, y a veces pensaba hace ratito que hablaban de los equipos, y decía, a veces nos cuesta trabajo pensar creativamente las historias
Y yo creo que lo que pasa es que tampoco estamos invitando a ciertos perfiles de personas a nuestros equipos, por ejemplo, artistas plásticos, dramaturgos, contadores de historias que nos pueden ayudar a hacer un trabajo mucho más multidisciplinario donde podemos llegar a impactar mucho mejor con nuestras investigaciones, ¿no? Otra de las preguntas que también me he hecho a lo largo de los años es por qué nos leerían. Y les comparto algunas de las que normalmente les hago yo a los colaboradores con los que trabajo las historias. ¿Por qué leerían tu trabajo o por qué crees que nos leerían? Una, por curiosidad. Lo decían también hace rato. Por curiosidad, alguien, alguna vez publicamos una historia sobre agujeros negros. Ojo, fue cuando todavía ni siquiera sabíamos que se podían fotografiar. Eso fue antes. Y yo decía, pero ¿a quién le va a interesar una historia sobre agujeros negros? ¿Quién va a leer una investigación periodística de algo que no sabemos si existe? Solo está en la teoría, además, de estos científicos que solo ponen números. ¿A quién le va a importar? Cuando el periodista me mandó su historia, me dio la clave y dije, claro, está contando una gran historia de agujeros negros. Él, por ejemplo, se fue a investigar y encontró que en el siglo XVII ya se hablaba de agujeros negros, la gente ya sabía de la existencia de los agujeros negros, pero le llamaban soles negros. Y nosotros le llamamos hacia la historia los misteriosos soles negros. Y estamos apelando a la curiosidad del lector, ¿no? La otra razón por la que nos podrían leer es por malestar o por enojo. Lo veíamos hace rato en la historia de Alejandra, ¿no? Que nosotros nos hemos venido indignando por el tema del Tren Maya, por los daños que ha ocasionado y de repente nos lo compara con otro proyecto y nos dice, aquí hay algo similar, pero más grande quizá. Y entonces nosotros queremos leer esa historia porque muy probablemente nos indigna. También nosotros nos solemos acercar a los temas periodísticos, a los temas de medio ambiente o de cambio climático por la necesidad de entender algo que quizá nos rebasa. Y entonces vemos una historia que nos dice, bueno, quizá aquí te voy a ayudar a que lo entiendas y nos acercamos a ella. Y la otra, pues la promesa de una historia o de una gran revelación. A veces, o la mayor parte de las veces, nuestro público no está buscando nuestras historias. Aquella mañana cuando nosotros publicamos esa revista, la gente no se levantó de su cama diciendo, oh, hoy voy a buscar una historia sobre agujeros negros. A ver, voy a ir al puesto de periódicos a ver qué hay. Claro que no. Nuestras historias, y eso es bien importante que lo entendamos, nuestras historias se le imponen a la gente. Nosotros nos imponemos. No llegan a buscarnos, pero tenemos que hacer eso, así de, oye, mírame, tenemos que buscar el puntito rojo para que nos volteen a ver, porque si no la gente solo va a ver ramas, hojas, no vamos a tener nada particular que ofrecer. Y creo que ahí es lo que nosotros tendríamos que buscar, ¿no? Miren, les traigo este trabajo, lo hicimos con gente de Perú, de Convoca, en Perú, y era sobre minas de carbón. Y la pregunta era, si todo mundo hacemos, yo he hecho varios trabajos también en minas de carbón y de minería ilegal, y de repente todas las historias se parecen, todas son iguales, y uno dice, ¿qué otra más de minería ilegal? Y entonces, ellos lo que pensaron, yo los estuve acompañando en el proceso, fue contarla como si fuera un cómic. Y entonces la gente a lo mejor dice, bueno, quizás sí es una historia más de minería ilegal, pero me la están contando como un cómic, pero además me están diciendo que esta historia la van a contar a través de las mujeres. Ah, pero además me están contando la historia de una mujer. Ahorita la van a ver que aparezca, ¿no? Y estuvimos, yo les cuento un poco el proceso en lo que ven por cuestión de tiempo. Trabajamos muchos meses. Ellos hicieron mucha reportería. Hicieron una prereportería, fueron a la mina, hablaron con la gente, detectaron la historia y después la trabajaron, la bocetaron y luego volvieron a regresar para volver a capturar detalles de la historia de esta persona y fueron esos detalles los que fueron construyendo el guión. Un guión que además pues lo trabajamos y lo trabajamos y lo trabajamos para que pudiera contarse una historia no solo que ilustrara la problemática
de la mina y cómo le afectaba a esta población, sino que además nos fuera llevando justamente a contar estas historias. Bueno, ya hasta ahí dejé la parte que les traía nada más como ejemplo. Pueden entrar al sitio de conectas.org, ahí lo ven, o de convoca.pe, que es el sitio donde está alojada esta investigación, ¿no? Em, Otra de las preguntas que luego uno se hace cuando estamos trabajando en nuestras historias es saber si mi investigación es interesante. Yo creo que es una de las grandes preguntas. Además, podemos llevar, sí, Alejandra, llevo un año trabajando en esto y podemos llevar un año trabajando y a la hora de que estamos ya casi a punto de publicar, uno empieza a preguntar si esto de verdad es interesante. Yo debo decirles que he visto muchas investigaciones muy buenas que no son atractivas y que cuando las publican pasan, incluso los mismos medios, las pasan bien rápido ya como al archivo de notas, no impactaron. Y uno dice, pero quizá hay años de investigación acá, hay mucho esfuerzo de mucha gente y la historia se perdió, pasa como invisible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacerse algunas preguntas. Una de ellas es, ¿qué historia estoy contando? A mí me gusta pensar las investigaciones como historias. Con Kenia lo hicimos, con las fichas de Coca-Cola, era como una insistencia. Sé que Kenia dice que me está viendo en video, no nos puede decir acá, pero esa fue una de las grandes insistencias, creo que todas las sesiones, era, Kenia, ¿qué historia estamos contando? Sobre todo después de que pasamos de la reportería y que estábamos ya como analizando los datos que ella iba recolectando. Así, ¿qué historia estamos contando? Creo que sí hay que hacerse esa pregunta y yo creo que hay que hacérselas desde el principio. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia puedo contar? Cuando vas a la reportería de campo, ¿qué historia estoy encontrando? Porque a lo mejor lo que yo pensé no es lo que me estoy encontrando en campo. Y creo que como periodistas también tenemos que ser flexibles y abrirnos a como esta historia que les puse de Carlitos, ¿no? Esa no la planeó el periodista, por supuesto, ni se la imaginaba, pero iba muy abierto, muy perceptivo. Creo que tenemos que ir así. La otra pregunta es, ¿a quién se la estoy contando? Se nos olvida el público. Yo a veces digo, ponte la figura de alguien, hasta una imagen de un niño o alguien en tu computadora y trata como de hacer un diálogo interno con esa persona porque tus palabras van a ser distintas. A veces damos por hecho la información y yo digo, burocratizamos la investigación. Ya está, el dato que me pediste, sí, ahí está el dato, sí, pero el dato ya no me está diciendo nada. Sí estamos cumpliendo, sí estamos siendo rigurosos, pero ese dato ya no está yendo más allá de solo informar. Pensar que quiero provocar a alguien ya me hace pensar el dato de manera distinta. ¿Por qué me interesa tanto lo que estoy investigando? Creo que es una pregunta que uno también tendría que hacerse. ¿Por qué me interesa a mí? ¿Qué me apela a mí? Porque uno va a encontrar también en esa información cosas que le resuenan a uno y uno va a ver su investigación también en esos resonadores, ¿no? La otra pregunta es ¿por qué mi tía leería lo que yo estoy investigando? Mi tía que a lo mejor no ve periódicos, ¿por qué lo leería? Bueno, yo pongo siempre a mi mamá a leer los trabajos y yo digo, ¿por qué ella me leería? Y yo la empiezo a ver y si se emociona, digo, voy por buen camino. Y si después de que la lee me la comenta, dije, esta es una muy buena historia. ¿Por qué la pongo a ella? Porque es alguien que no es experta en nada, porque es curiosa, le gusta leer y le gusta que le provoquen, ¿no? Entonces digo, bueno, es una posibilidad, ¿no? La otra, ¿qué quiero que la gente recuerde de mi información? ¿Con qué quiero que se quede? La gente no se va a quedar con todo lo que yo voy a poner ahí. Si tengo 10 cuartillas de texto, la gente no lo va a retener. Entonces tenemos que pensar qué quiero que recuerden o qué voy a resaltar en mi investigación para que la gente después lo pueda recordar. Y lo más importante, la pregunta más importante de todas es, si yo fuera mi lector, ¿me leería? Porque a veces ni nosotros nos queremos leer. A veces cumplimos, así ya entregué y a veces ya estamos bien hartos. Luego los editores tenemos la culpa, muchas veces. Pero creo que sí es una buena pregunta. Yo me leería. Si yo viera este titular, me atraparía. Si yo lo viera en ese bosque de ramas y de hojas puesto ahí, me llamaría la atención.
Bueno, tenemos poquito tiempo. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué historias son las que impactan más? Las que nos mueven emocionalmente. Tenemos que buscar un poco esa emocionalidad sin manipular. Vimos la historia de Carlitos, por eso me gusta, porque no manipula y es súper sensible. Y esas nos mueve emocionalmente. Queremos saber más de esa historia. Las otras, las que nos vinculan con nuestra propia realidad. Y les voy a poner nada más, a veces como nos preocupamos mucho en hacer historias muy elaboradas, y esto para terminar y después abrir el espacio a preguntas y respuestas, les traigo un gráfico que hicieron en la NASA que a mí me parece que con datos nos cuenta una historia y no necesita aparentemente tanta elaboración, pero que nos cuenta una historia. Hay un planteamiento y hay una tensión incluso dramática. Seguro lo han visto, nada más que ahora quiero que lo vean con esos ojos, de cómo hay incluso dramatismo en un dato. Y se quedó en el 21. Vaya tensión dramática, ¿no? Y es ahí cuando yo les digo, si nosotros nos acercamos a gente que está pensando creativamente, como los artistas, artistas visuales, artistas plásticos, músicos incluso, dramaturgos, escritores, que es gente que tiene muchas ganas también de hacer cosas, podemos encontrar la creatividad que a lo mejor nosotros, pues porque estamos cansados o por la vorágine del trabajo, por X o Y razón, ya no se nos ocurren ideas. Y bueno, pues voy a pararle aquí y abrimos el espacio a preguntas y respuestas a ver si alguien tiene ganas.